hoy, por ejemplo, en nuestro país, en parte de los Estados Unidos, exportan la carne, ¿verdad? Entonces, si está contaminada por esto, ellos pierden mucho dinero. Entonces, se preocupan de esta parasitosis. Y es muy conocida por ellos como la triquina de la llama. ¿Ya? Mal llamada, ¿verdad? Pero ellos no van a decir qué es la triquina, porque es bastante grande, es grande, es como un arroz bastante grande, que está incrustado. El otro grupo me va a traer, nadie me llama, yo no sé si ese grupo dice, como entiendo, ¿no? Está en la lista de llama, yo digo eso, entonces, por favor, de los lugares alejaditos, que no sean clandestinos, y queríamos, triquina de la llama, si ya conocen, porque está así, pero lo más importante es que la gente consume. Pero ahora vamos a ver por qué consumen, o sea, si les hace o no les hace daño. Si es que me olvido, me va a hacer recuerdo. Al chino no va a decir que te puedes subir. Canela se lo debe devolver. Voy a hacer otro ahí. En la parte ocupada tenemos la fosa intestinal. En la parte intestinal, gastroenteritis intestinal, cuando el humano es el respirador distintivo, encontramos los dos géneros que son pulmonídeos y bovicominis. Elemento infectante son los merozoitos o radiozoitos que se encuentran en el tejido muscular del animal infectado. El respirador intermedio, como el humano, para la especie de humano. Elemento infectante es el polozoito de Leptospira, es la fase adecuada titular. Bueno, entiendo. sí, así está bien. Bueno, antes de empezar, quiero darles una noticia de que las autoridades no aceptaron el cambio de CA, que ya se llama la forma de evaluación. Recuerden que ya estaba en la evaluación en exceso de 15 puntos en el trabajo que hacen, exposiciones, defensas y más. Entonces, vuelve a buen periodo, es decir, vuelve al examen 35 puntos la teoría, 25 puntos la práctica, vuelve a lo normal. ¿Ya? Entonces, como estamos volviendo a 35 a 25, entonces las exposiciones que realicen y estas exposiciones, ahí van a tener sus 5 puntos ganados. El primer parcial normal va a ser 35, pero el segundo parcial va a ser solo sobre 30. ¿Por qué? Porque ya van a tener sus 5 puntos ganados ya en las exposiciones. ¿Por qué en el segundo parcial? Porque ya
ya segundo parcial casi todos exponen. Bueno, y los que faltaran, digamos, a mí me faltan dos grupos, entonces extra vienen esos grupos aunque todavía no hayamos avanzado, entonces vienen a exponer los temas y después van a volver con ustedes para que yo les califique y no se queden sin esos puntos. Bueno, entonces ya van a ser 35 el primer parcial y 30 el segundo parcial. ¿Ya? Entonces, explíquese en su presentación, en su exposición, en su defensa, con varios temas, pero traten de hacerlo mejor. ¿Verdad? Bueno, aquí hemos hablado entonces acerca del sarcosismo. Y hemos hablado de importante de quién, etcétera, etcétera. Y aquí decimos, hay tres variedades. Tres. La sui hominis, la bovi hominis, y aparece una que es la Lindemann. ¿Ya? La sui hominis y la bovi hominis. Ya se pone en el cerdo, el otro está en la vaca, ¿verdad? Pero hay una que no se sabe cómo, parece que, ya ustedes saben que los válidos hacen también sus cambios, sus mutaciones, entonces ya se ha hecho más especial del hombre. Y lamentablemente ya lo tenemos. Y esa variedad, porque no solamente es una, parece que son varias. Entonces, a esa se conoce como Sarcosistes Lindemann. ¿Ya? La Lindemann. ¿Qué características va a tener esto? Todos estos tienen ciclos muy complejos, como todos los demás, ¿verdad? Fase asexuada, fase sexuada, fase esporogónica, ¿recuerdan? Las tres fases van a tener. Pero en el hombre se ve dos fases. Una fase, vamos a ver, la fase intestinal y la fase tisular. ¿Ya? O sea, el hombre, algunas veces, él desarrolla una fase asexuada y otras veces en él se desarrolla la fase sexual. Ahora vamos a ver con quién se desarrolla. ¿Han entendido hasta aquí? Muy bien, pasamos. Ya, ¿para qué esto de la llamita? Nada, aquí está. Empezamos con la fase intestinal. Bueno, aquí nos interesa ahorita el hombre, ¿verdad? Ya la llamita la dejaremos para que los veterinarios nos hacen, ¿no? A nosotros la carnecita para no comer. Pero aquí nos interesa qué pasa con el hombre, cómo se ha adaptado al hombre este parásito de ser de los animales ha llegado. Resulta que para que sea una fase intestinal, el hombre la ingiere. Pero ¿cómo la ingiere el hombre? Comiendo la carne de los camellos. Pero también a veces en el mismo cerdo también puede estar, en la misma vaca puede estar, pero normalmente, no sé, quizás porque es un tejido más proteico, su hábitat mejor, entonces elige los camellos, llamas, específicamente. Bueno, que se note que también podemos decir que aquí está, pero principalmente en el. ¿Cómo va a llegar al hombre? Nosotros tenemos que comer la carne, ¿verdad? Pero es interesante que cuando comemos la carne, en la carne está el parásito. Pero en esa carne está conocido por nombre de sarcoquiste. El sarcoquiste. El que les decía que usted como la rosa, ¿verdad? Entonces ha crecido tanto que está así, se llama, ya no podemos llamarle un quiste, es grande, ¿verdad? Es macro, ya no es micro, es macro. Entonces aquí decimos es un sarcoquiste. Bueno, está aquí, a simple vista se lo observa y van a ver, increíblemente se lo puede ver. Se come. Pero cada uno ha quedado, ha quedado ahí, hemos ingerido, pero dentro de este santo sistema, ahí están los parásitos y están siempre. Aquí supuestamente tenían que estar los merozoitos, ¿recuerdan? Los merozoitos. Pero aquí también se los conoce como merozoitos. Pero cambia un poco
poco el nombre, por eso un poquito se marean cuando dicen los bradizoides. ¿Por qué se los llama bradizoides? Porque cuando han ingresado su multiplicación ha sido lenta, pues lento. Por eso se llaman bradizoides. Pero si no se acuerdan del bradizoide, pues tranquilamente neurozoide. ¿Verdad? Neurozoide. Ya, aquí está. Hemos ingerido, imagínense, basta un hito que hayamos ingerido. O sea, no la cantidad que está en la carne, pero un hito que hemos ingerido. Ese que hemos ingerido ha llegado aquí a estallado. Y si ha estallado, se han liberado 100, van a inyectar cientos de meros o también llamados bradizoides. Bueno, entonces ya llega el hombre a nivel intestinal. Entonces, si está a nivel intestinal, como cualquier otro coccidio que hace, introducirse y formar la fase sexual. Es decir, forman los gametos, hembra y macho. Forman los gametos, y una vez que forman los gametos, hembra y macho, se unen y forman el óvulo. Aquí no decimos óvulo, que decimos falso quiste, que se llama oquiste. Entonces sale el oquiste. Entonces, ahí ese oquiste que sale, una cosa bien interesante. El oquiste que sale madura in situ. O sea, ¿qué diferencia mañana me decía así? ¿Qué quiere decir in situ? In situ, puedo decir. ¿Por qué? Porque los demás siempre hemos hablado de que cuando se salen salen por las heces fecales, hay un proceso de maduración, ¿verdad? Pero ese proceso de maduración puede ser días, semanas. Pero aquí, tras que sale el cambio del medio externo, sale y cuando cae al suelo, ahí se vuelve ya. Por eso es in situ. O sea, no en su salud. ¿Me dejan entender? Porque ahí está. Pero ya cuando cae, el momento que cae, a ese cambio, ese choque del medio ambiente, ahí es donde madura, que es tan interesante. Por decir, madura in situ. Entonces ya es infectado. Es infectado. Bueno, ¿qué pasa cuando se divide? Está en el medio externo, está en el suelo. Entonces, ¿quiénes ingieren? Los animales. Aquí entre ellos, las llamas, ¿verdad? La vaca, la llama, el cerdo. Pero aquí también no se olviden que también puede estar con pronombres, puede estar el perro, puede estar también el gato. Entonces, cuando ha ingerido aquí, ha ingerido, ¿qué ha ingerido? El oquiste maduro. El oquiste, que ha madurado in situ. Ese oquiste que ha ingerido ha liberado, pero ha liberado aquí los esporozoides. Esos esporozoides ya no se quedan en el intestino, sino atraviesan la pared intestinal y mediante la circulación sanguínea se distribuye en todo lo que es la musculatura. ¿Me dejan entender? Y cuando se distribuye esa musculatura, basta un hito que ingrese aquí, ahí se queda. Y empiezan más, 2, 4, 6, cientos, y más, hasta el tamaño de un arroz. ¿Ya? Por eso es un macro. Dentro de eso están los micro. ¿Verdad? ¿Han entendido? Eso es el círculo. ¿Sabes que era tan difícil? ¿No ven? Ahora pasamos. En la fase sexual o la fase tisular, aquí ya hablamos como una Lindemann. ¿No ven? La Lindemann. ¿Qué ha pasado? Porque nos interesa el hombre. El hombre ingiere lo que el hombre elimina. El hombre puede ingerir. El perro elimina. El hombre puede ingerir. El gato elimina. El hombre puede ingerir. Ya los animales, el hombre puede ingerir. ¿Me dejo entender? Como él ingiere, este oquiste, los esporoquistes, los 4 esporozoides, entonces
hace sexual, no hay hembra ni macho, sino atraviesan la pared intestinal y empiezan a distribuirse en la musculatura del hombre. Fíjense, ¿no? Principalmente a nivel de los brazos, de los pies. Y es normal escuchar, por ejemplo, en los lugares bastante fríos, Oruro, o sea, Potosí, por lugar donde se tienen las llamas, las personas siempre se quejan de dolores musculares. Me duelen los brazos, me duelen los brazos, las piernas. Pero Dios es tan grande que ellos bien se curan. Porque si te duele, ¿qué haces? Lo primero que haces es flexionar. Pero ¿qué tiene que hacer? Esto se formado la musculatura del hombro. Entonces, como te empiezas a flexionar, a presionar, empiezan a presionar, hace presión, ellos producen la ruptura. ¿Me dejan entender? Producen la ruptura, entonces hay ese proceso inflamatorio hasta el final, hace una reabsorción y lo destruyen. Qué interesante. O sea, ellos lo contraen y ellos se curan. ¿No ves? Bueno, entonces, ¿han visto la diferencia de qué? Donde hay una fase, el hombre, como hace fase sexuada, hace fase asexuada. ¿Ya? Nos interesan las dos, porque la fase sexuada, cuando está intestinal, es violento. Has comido la carne, a lo mejor estás ya en el baño. ¿Ya? O a la 1 hora o a las 2 horas, ya estás en el baño. Comes, ya te he hecho mal. ¿Verdad? Y en su fase tisular, los dolores vienen después. ¿Ya? A los 15 días, 20 días, empiezan los dolores, y duele, que no puedes mover el brazo, que no puedes mover. Cuando no mueves los primeros que hacen es fricciones, ¿verdad? Metes sangre. Pero fíjense cómo es tan sabia la naturaleza, que ellos vienen en ese proceso así, ellos hacen una reabsorción de todo eso, destrucción y reabsorción. Ahora, realmente has acudido a un médico, entonces tendrá que decir qué has hecho, qué has comido, qué es, de dónde vives, qué sector, y tú vas pensando, qué sector, qué estás, o sea, días llamas, entonces ya estás pensando en esto, cuando le das un corticoide, ya también eso lo disfruto. Pero ellos solitos, es increíble. ¿Ya? Pasamos. Aquí está todo lo que hablamos. Todo. Listo. Ahí está. Miren. ¿Cómo hace el cosa? ¿Cómo actúa el hombre? Cuando es hospedero definitivo y cuando es hospedero definitivo. Cuando es definitivo, aquí está la suite. ¿Sí? Y aquí. ¿Qué es lo que un poquito a veces se confunde ustedes? Los elementos. Cuando el hombre actúa como definitivo, ¿cuál es el elemento infectante? El saco quístico, ¿verdad? ¿Pero qué está dentro del saco quístico? Ese es el elemento infectante. Y al revés, cuando actúa de intermedio, ¿cuál es el elemento infectante? Es toda la historia. ¿Han entendido qué dice repito? Oh, yo no puedo ser. ¿Han entendido? Porque van a leer y releer, su libro van a releer y van a leer. ¿Qué libro? Si también está clarito, vuelvo a repetir. Otra vez. Ya, de otra forma. Voy a explicar de otra manera. El sarcocistis tiene 3 variedades de sarcocistis. Sarcocistis suisse, sarcocistis y el sarcocistis. Este Lindemann es exclusivo por diferentes circunstancias, he visto que solo está en el hombre.
De repente está el animal, pues no nos interesa, el veterinario que vaya ahí, pero aquí sí está en el hombre, ¿ya? Entonces, el momento que ya está en el hombre se convierte él puede ser hospedero intermediario o puede ser hospedero definitivo. Depende quién ha ingresado para que sea definitivo o sea intermediario. ¿Ahora está bien? Sí. Bueno, vamos a hacer que sea definitivo. Para que sea definitivo, tiene que desarrollarse la fase sexual. Recuerden que hemos dicho, si uno se desarrolla la fase sexual, el otro tendrá que desarrollarse la fase sexual. Muy bien. Para que aquí se desarrolle la fase sexual, el elemento infectante ha tenido que ser ¿qué? Sexual. Y aquí, si esta ha sido su fase sexual, la asexual, ¿quién va a ser? Si aquí el hombre, estamos hablando solamente de esto. Si el hombre actúa como hospedero definitivo, ¿quién va a actuar como hospedero intermediario? No, aquí es otra cosa. No, si es definitivo. Pero el intermediario sería lo que consume la llama, la vaca, el cerdo, ¿sí? Porque aquí estamos viendo que aquí dice el hombre, las dos aspiraciones, no es que él solito está aquí, uno solito, dos, no, sino que aquí, pues, con otro va a ser una raya para que ya tenemos un poco. Si es él actuar como heredero definitivo, el intermediario será la llama. ¿Con eso estamos claritos? Sí. Cuando el hombre actúa como heredero intermediario, entonces en él se está desarrollando la fase asexual. Listo. Si está desarrollándose la fase asexual, ¿cuál va a ser el elemento infectante? El oquis. Entonces, ¿él qué va a ingerir? Va a ingerir las heces de él mismo, o del perro, o del gato. ¿Sí? ¿Vamos a entender? Bien. ¿Cómo es que anda? Fácil. Fácil. Sexual, ¿verdad? Perdón, fase, también fase sexual, fase asexual y la fase in situ. Apenas se elimina, ya está, se vuelve ahí. El baratín y el COVID, cuando se elimina infectante. ¿No es verdad? No se olviden. Todo lo que se elimina infectante puede ser ano-mano, pero este no puede ser ano-mano, porque es in situ, una vez tiene que salir. Cuando sale, recibe. ¿No? Es la diferencia. Outside. Lo mismo, solo de otra manera. Pero ustedes dependen de quién les pongo como 4 les pongo eso. Ya para el examen les digo, elijan cuál quieren, ¿verdad? Fíjense de grande que es el sarcofis. Fíjense de grande que es el sarcofis. Fíjense los modalitos que están ahí adentro. Esos modalitos son los medos, o también conocidos como un hito de distintos nomás, terriblemente. Cualquier cantidad de o sea, siempre. ¿Ya? Pasa. Dije, ahora, aquí. Ese sarcopiste lo he apretado, le he puesto rugor y así lo he liberado. Y he visto bananitas, ¿miren? Bananitas. Estos son los brandy. Si vos los haces así, van a estar hechos de sarcopiste. Lo que Dios va a mostrar es el grande en práctica y lo voy a apretar así y van a ver esto. Y aquí son los ojos.
carne cruda o insuficientemente cocida, que contiene quistes titulares del sarcoquistis homini o sarcoquistis pneumoni. Los síntomas incluyen náusea, vómitos, diarrea y malestar abdominal. Sarcoquitosis muscular, infección tisular, ocurre cuando los sarcoquistes de sarcoquistis presentes en agua o alimentos contaminados son ingeridos. Estos pueden invadir los músculos y otros tejidos, causando fiebre, mialgia, debilidad y en algunos casos inflamación severa. Ya, pero ¿cuánto no se lo has pasado por eso? Porque quizás los comidos no están enojados, no se muchanos, no se llamados, y eso nos pasa, ¿no es verdad? Cuando estamos con hambre, llamamos y no nos interesa de dónde es la receta. Entonces, sí, de repente al comer de santo de cerdo, podrían tener esto. Porque después de que comen, dicen, ¡ay, es un baño! Está muy claro, o sea, el primer día, el segundo día, el tercer día, entonces, él estaba, el santo estaba, pero esa no es la triquina, por si acaso, es otra la triquina también del cerdo, que llaman maltriquina, mal llamada, o sea, así es cosas se llama. Eso vamos a avanzar con el tiempo. Pero esta se llama mal llamada triquina de la llama. Bueno, aquí está, como es aclarado, ¿no ven? Pasamos. Vamos a seguir repitiendo. Ya, ¿qué va a producir? ¿A cuántos nos habrá pasado? Por comido, nos hablamos de la náusea, vómito, diarrea, caramba, es lo que he comido. Pero no te mueres, no te vas a morir. ¿Por qué? Porque está nada. Se ha quedado ahí. Hebra macho, se muere así y sale. Hebra macho, sale. Entonces no te mueres. Claro, si se queda quietito, va a bueno. Depende cuántos. Si te has ingerido un pedazo de carne que imagínate cantidad de oro, pues habrá una, hasta una, pero este año, hasta viene más. Los quistes titulares se encuentran en la musculatura creadora, habiendo casos de estímulos inflamatorios y permanecientes de la vida. Generalmente en forma asintomática, aunque en algunos casos se le ha asociado con neonicititis focal o generalizada. Se manifiestan técnicamente mialgia y edema cutáneo. El diagnóstico histopatológico es importante para diferenciar los quistes del toxoplasma gondii. Qué interesante, fíjense, todo lo más que está viendo ubicar. Pedido. Cardíaco. Este pequeño no duele, ¿no? Traerse en todo sitio, así de igual, Pero ¿por qué? Porque nosotros somos dolores. Pero ¿qué hables, María, de los nombres de la y lo decía dentro de mí, ¿por qué? Porque ellos justamente algunas veces por vida. Pero no es mal, por si acaso. Ahora digo tipo pero aquí sí, miositis. ¿Qué es la miositis? Eso sí. Ya, ¿para qué vamos a hacer el uno y el otro? Ya saben lo que produce. Termina menos mal, ninguno termina con amargo, por si acaso, nada. Ahí está. Fíjense cómo está dentro de la carne. Fíjense cómo está dentro de la carne. O sea, hay dos tipos en la carne de cerdo y vaca. Algo así. Yo no sé. Es muy porque
más nada, como ya te he dicho. Ya Yo vas no a sé nada. no te has metido después para ti, tal vez. ¿Ya has sacado? Oiga, ¿qué estás haciendo? Esto solo quiero, por favor, Sarcopitosis intestinal. Los humanos adquieren esta infección al consumir carne cruda o malcocida que contiene sarcoquistes de Sarcopitosis hominis o pseudomonas. Parte de la patogénesis intestinal. 1. Ingestión de sarcoquistes contienen radicioides viables. 2. Liberación de esporozoitos. En el intestino delgado se diferencian en espicontes y se replican en el epitelio intestinal. 3. Producción de gametos y formación de quistes. Se eliminan en la heces. Reacción inflamatoria. Pueden causar síntomas como diarrea, náuseas, dolor abdominal y malestar digestivo. En la mayoría de los casos, la infección es autolimitada y asintomática, pero en personas inmunocomprometidas puede haber síntomas más severos. Cuando ustedes vean los niños, pasa eso que me preguntan, ¿cuál es la diferencia entre un merozoito, un zoito o también esporozoito? Es lo mismo. ¿Ya? Lo mismo. Porque es que el libro se dice el merozoito, y más atrás te habla de un radizoito, más atrás te habla de todos los libros así, pero lo que ocurre es que cuando recién se va formando se va formando el zoito, pero no es verdad que internamente se los meros, entonces pueden ser los meros, o sea, pueden llamarse también merozoitos. Pero cuando salen, ya salen zoitos, esporozoitos. Entonces, pero están hablando de la misma, porque aquí hay 3 golpes recombinados. Aquí ha aparecido ya que radizoito, de pronto ha aparecido un esporozoito. Es decir, ¿ya? Esporozoito, si es radizoito, ya casi un esporozoito. ¿Qué puesto en el oído? No le pones oído. Luego, producción de ligamentos y la reacción inflamatoria. Nada más produce reacción inflamatoria. No tiene poder de penetración. Si no tiene poder de penetración, sus sustancias tóxicas serán severas. No, ¿qué sustancias tóxicas lo tenemos? Simplemente de irritación y luego de inflamación. Ahí se equivoca. Ahí se equivoca. Pero el indemaní, tracción mecánica de experiencia. Primero también inflamación. Primero es mecánica traumática, porque tenía que romper, porque al romper el tejido, él atraviesa con la circulación sanguínea, vía a la musculatura. Fíjense el poder que tiene el sarcocistis sui linde, no es sui omni, es poder. ¿Ya? Pasamos. ¿Ves? No me emociono.